Buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Juan Rogan. Juan Rogan. Juan Rogan. Hoy estoy aquí con Albert Grau Carbonell. Muy bien. Que bueno, está estudiando aquí un PhD, un doctorado en Utrecht, en Netherlands, en Países Bajos. Bueno, pues me la encontré haciendo jiu-jitsu, me parecía una persona interesante, con buenos conocimientos y estudia mucho, así que bueno, vamos a hablar un poco aquí de nanotecnología, de nanomateriales, de física y de química. Vale. Bueno, empecemos por el principio. Tu madre. Mi madre, muy buena persona, la verdad. Hola, mamá. No, vale. Bueno, ¿cómo decidiste irte a Utrecht? Pues mira. Yo acabé mi carrera, mi novia también. ¿Tu carrera de física? De física. Vale. Y ¿En Barcelona? En Barcelona, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Okay. Y queríamos hacer algo fuera. Pero no teníamos el IELTS, el inglés. Sí. Para variar, en España no teníamos el inglés. Sí. Y teníamos que hacer el examen. O sea que para entrar a septiembre ya no iba. Y entonces miramos y en Utrecht, en febrero hay un montón de másters que empiezan. Y había para mí, había para ella. Hicimos el apply a Utrecht y yo entré y ella no. Entonces ella fue a Ámsterdam, que ahí sí que la cogieron, y acabamos ahí. ¿Y sin el inglés entraste a Utrecht? No, la cosa es que entre septiembre y febrero no sacamos el inglés. Solo hicimos inglés. Hostia. Y entonces pasamos de no tener ni el first a advanced, que no es tan difícil tampoco. ¿Y por qué elegiste? O sea, aparte de... O sea, ¿elegiste por algo en concreto Utrecht, Netherlands o...? Tiene buena pinta, ¿Sí? Mola el sitio, está guay. Sí. No sé, tenía el rollito y vinimos aquí. ¿Habías estado antes? No. De hecho, yo no había viajado por Europa casi tampoco. ¿No? ¿Por dónde has viajado? Italia, fin de curso, Francia, ya está. ¿Y cómo sentiste el cambio de venir a España a otro país? A ver, está muy guay. Sí. A mí el país me gusta mucho porque vas mucho en bici, te puedes transportar donde quieras, mola. Sí. Mucho frío, eso sí. Y el primer día cuando llegamos está lloviendo, igual estábamos a -5, con las maletas, que llevamos 2 maletones, y acabamos dentro de un McDonald's tiritando de frío. O sea, una aventura el primer día. Ese día fue duro. Estábamos en un café Sí. sin saber nada de holandés, no entendíamos nadie, y de golpe el holandés de al lado nos empieza a hablar en catalán. ¡Ojo! Porque era un holandés que estudia catalán medieval. Nos empezó a hablar con catalán de 1700, como súper desarrollado, y nosotros, ¿qué está pasando? Ya ves. Fue muy guay. Sí. No, a mí el cambio me gusta, el país me gusta mucho. El tiempo, ¿no? Y llevas aquí ya 6 años, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? 2 de máster, 4 de doctorado. ¿Y qué tal la vida de aquí en Holanda? Bien. ¿Echas de menos España? Sí. Sí. Sobre todo, o sea, la familia la ves muy poco, que eso no mola, los amigos también. Pero además, es el puto mal tiempo. O sea, este país cuando hace sol es de los mejores países del mundo. Vas en bici, es godlike. Pero a la que llueve un poco es una mierda. Ya, está feo. Además, ahora que estamos en invierno, estamos casi en diciembre, está todo el día lloviendo. Vas a ir con la bici, sabes que el sillín va a estar mojado. Pero yo hoy he salido de casa sabiendo que estaría mojado. Me he subido. He hecho media hora de bici, me he mojado. He ido al gym, he hecho media hora de bici, me he mojado. He vuelto a ir a... Sí. Nada, terrible. La vida de... Pero mola, ir en bici es lo mejor de este país. No la gente, no el dinero, no los másters, no la uni, la bici. La verdad que está igual. Yo llevo aquí 3 meses, estaba mirando ahora cuando vuelvo a España, en plan, si voy a hacer jiu-jitsu o qué voy a hacer, y estaba mirando, madre mía, es que tengo que coger el coche de donde hago las prácticas a donde estudio, a jiu-jitsu, y digo, madre mía, y aquí es, nada, 20 minutos en bici. Y ya está. Sí. Bueno, ¿y tu máster de qué lo hiciste? Y yo hice el máster se llama Nanotechnology, Chemistry and Physics, que es física y química en nanomateriales. Vale. O sea, básicamente cogí a gente que venía de física, gente venía de química, y era un máster que era un poco híbrido. Puedes elegir un poco lo que querías hacer. ¿Y puedes contarnos un poco así qué es nanomateriales? Sí, fácil. Ya, he tenido que escribir tantas introducciones que ya... Lo tienes preparado. Casi, aquí dentro. Tú imagínate, la escala normal de las cosas que vemos son centímetros, ¿no? O sea, un boli de ancho que hará casi 1 centímetro, lo que sea, medio centímetro. Y 1 centímetro a 1 milímetro. 1 milímetro es intuitivo, ¿no? Pues ahora imagínate que 1 milímetro lo divides en 1.000.000 de trocitos. Pues un trocito de estos es un nanómetro. Es como la 1.000.000.000ª parte de un metro, ¿no? Exacto.
Muy bien. ¿Eh? Los deberes. Sí, sí. Es 1 metro dividido entre 1000 millones. Vale. La idea es que un nanomaterial es un material que puede tener la forma que tú quieras, pero como mínimo en una de las dimensiones, o de largo, o de ancho, o de grueso, hace entre una 1000 millonésima parte de metro a 100.000. Vale. Todo eso se considera nanomateriales, porque en una de las dimensiones son muy pequeños. Normalmente también son muy pequeños en todas. Son esferas, son cubos, cosas muy, muy pequeñas. ¿Y cuál es la diferencia entre cómo se aborda los nanomateriales desde la física y desde la química? Bueno, supongo que es súper amplio eso, pero... Claro, o sea, eso es muy amplio. Sí. La gracia de los nanomateriales es que las propiedades físicas y químicas que tienen son distintas de cuando no son nanomateriales. O sea, tú, por ejemplo, el oro es el ejemplo clásico. Tú cuando ves un anillo de oro, de color dorado, no le pasa casi nada, es inerte. Cuando el oro lo vas haciendo pequeño, y si quieres luego te puedo enseñar frascos, cambia de color. Puedes tener oro, se va volviendo rojo, luego se vuelve azul, verde, tienes todos los colores, porque la luz interacciona distinto con las partículas. Entonces, tú desde la física, pues tú dirías quizá por qué esto pasa, o cómo puedes... ¿Sabes cuáles son las propiedades de un material en función de cómo interacciona con la luz, con la calor, no sé qué? Y desde la química, lo que harás es intentar crearlos. Entiendo. O sea, irte ahí y empezar a hacer tus cocinitas en el laboratorio. Hostia, me ha salido así. ¿Por qué me ha salido así? ¿Qué ingredientes tenía? ¿Qué procedimiento he seguido? A lo mejor esto es muy complejo, pero ¿cómo puede cambiar de color al ser más pequeño? ¿Sabes? O sea, ¿qué tiene que ver eso con las con los nanómetros de longitudes de onda y tal, al ser tan pequeño? O sea, ¿se verá la pizarra? Sí, se ve. Si lo explico un poco. Dale, es más fácil. Se ve. O sea, tú, no sé si lo sabes, lo típico que te dicen que las partículas son una partícula o una onda. La típica cosa de mecánica cuántica. Sí. Tú cuando tienes imagínate que esto es una nanopartícula. ¿Se ve? Sí, más o menos, sí. Vale, muy grande. Tírale con azul. Imagínate que esto es una nanopartícula. Va, se ve. ¿Vale? Tú, la luz, cuando interacciona una nanopartícula, interacciona con los electrones que están por aquí. Vale. De cada átomo que está aquí dentro. ¿Vale? Sí. Y un electrón es una partícula y es una onda. A ver, la onda tiene una forma. Se llama... Bueno, tiene una forma. Imagínate que una forma es así. ¿Vale? Si tu material es muy grande, tu electrón está entero dentro. Claro. Y entonces tiene sus propiedades. Pero cuando empieza a ser más pequeña la partícula que la forma, por decirlo de alguna manera, las propiedades empiezan a cambiar porque hay trozos que no entran. Y entonces a medida que se va haciendo pequeña se va cambiando la manera en que los electrones interaccionan con todo el O sea, tú por ejemplo tienes una onda de rojo, longitud de nanómetros de 700 nanómetros de longitud de onda. Entonces si tienes un cacho así pequeño, pues pierden trozos y cambia de color, más o menos. Digamos que interaccionará distinto. Vale. Acércate un poco, que te hemos perdido. Perdón. Vale. Al final, el color de las cosas es lo que esa cosa o refleja o no absorbe. Claro. Curioso. Sí, o sea, los colores es algo básico de la nanotecnología. Vale, y entonces tú con estos nanomateriales, cuando tienes tu material, luego en la parte nano, pues puedes cambiar las propiedades, ¿no? Sí. Y así puedes crear, pues diferentes materiales para diferentes funciones, ¿no? En el día a día. Por ejemplo, pues un cosmético o una raqueta nueva o algo así, ¿no? Claro. Una raqueta con nuevos materiales. Claro, hay distintas cosas que puedes hacer. Una es, tú puedes usarlos tal cual o puedes hacer cosas con ellos. Vale. Tú, para hacer una raqueta, harías tu nanomaterial, que sea fibras o lo que sea, y con eso construirías algo. Las juntarías. Vale. Eso es una manera de usarlo. Y quizás de la manera en que se juntan son más fuertes mecánicamente, porque se trenzan de X manera o lo que sea. Y la otra es usarlas tal cual. Por ejemplo, aquí a veces sintetizamos partículas que tú le metes luz azul, pero tú ves que entra luz azul con tu láser y la que te vuelve es, por ejemplo, verde. Vale. ¿Tú has visto las nuevas teles que se llaman Quantum Dot Nanotechnology? Lo que usan es, dentro de los píxeles, hay un trocito que tiene nanopartículas. Sí. Imagínate una nanopartícula que tú le metes luz de un color y te vuelve verde. Otra nanopartícula que tú le metes de un color y te vuelve azul. Y otra que le metes de un color y te vuelve amarillo. Bueno, imagínate que son los 3 colores básicos. Si tienes píxeles hechos de esto, tú puedes meterle a estos píxeles luz y cada píxel te devuelve uno de los 3 colores básicos. Pero muy bien. O sea, son colores perfectos casi. Por lo que hemos dicho. Entonces tiene mejor resolución. Sí. Porque puede hacer como trocitos muy pequeños de la pantalla de cada color. Entonces,
puede hacer los colores además muy vivos, que es la gracia. No es como... Tú puedes hacer nanopartículas que te dan un color muy limpio. Entonces los píxeles de tu tele están hechos con estas nanopartículas, tú puedes hacer que el color que te llega es muy puro también. Claro, y eso no lo puedes hacer con un material normal. Es más distinto, es más difícil. O sea, se puede hacer, pero es más difícil. Vale. ¿Esto está algo relacionado con las típicas pantallas estas, bueno, las nuevas pantallas de grafeno? No te lo podría decir, porque con el grafeno se están haciendo tantas cosas que no lo sé. Tú quieres decir las que se doblan, ¿no? Sí, claro, me refiero Ni idea. ¿Vosotros trabajáis con eso? A veces, pero para hacer cosas muy distintas, al menos yo. Por ejemplo. Yo lo que trabajo es intentando ver cosas, yo trabajo en microscopía, intento ver las nanopartículas y ver lo que hacen. Vale. El problema es que cuando las tienes flotando en algo, cuesta mucho de ver. Entonces, alguna vez lo que hemos intentado es hacer como una cápsula muy, muy, muy pequeña con grafeno y que estén las nanopartículas flotando ahí y ver lo que pasa. Wow. La verdad que era Suena guay. Sí, suena a una opción que nunca se me hubiese ocurrido con el grafeno, desde luego. Pues se hace. Se utiliza mucho para preparar muestras. Vale, y en tu máster, no sé, que aquí en Utrecht se hace muchísimo prácticas. ¿Qué hiciste de prácticas? Yo hice muchas prácticas, sí. Porque yo hice el máster y hice un honors program, que básicamente es que haces más clases en biología cuantitativa. Y ahí también tenía que hacer prácticas. ¿Eso se puede hacer como de gratis? Sí. Bueno, haces el apply. Si te cogen, pero creo que es como lo que hubiera un físico, porque todo el resto eran biólogos. Vale. Y entonces hice un año de prácticas aquí, en este grupo que estamos ahora grabando. Hice 6 meses de prácticas en Ámsterdam de biofísica. Y entonces hice 6 meses de prácticas en Barcelona de microscopía. Ya ves. O sea, hice un montón de prácticas. Joder. Pero fue bien porque las prácticas de microscopía me sirvieron para el trabajo que hago ahora. Vale. ¿Y de prácticas aquí, qué es lo que hiciste? Yo aquí lo que hice fue... Aquí en este grupo se utiliza mucho un sistema de nanopartículas de silicio que son básicamente cilindros. Vale. La gracia está en que cuando tú los compactas mucho, se ordenan solos. Se ponen en filas. Y lo que hace es que cuando tú tienes un material, que son por ejemplo cilindros, es decir, un material que no sean bolitas, que tiene una direccionalidad y se ordenan todos bien, la luz no lo atraviesa normal. En función de si está polarizada, ¿la atraviesa o no la atraviesa? Pero puede ser, por ejemplo, hexágonos o cuadrados. Si tú tienes cuadrados, se van a organizar solos en una estructura cuadrada. Vale. O sea, se van a ordenar como se te ordenarían. Si son palitos, se van a ordenar uno al lado del otro. Es así, ¿eh? Funciona y es la naturaleza que funciona así. Y si son... Lo que pasa es que entonces tiene estructuras que son en una dirección. Y la luz, si está polarizada en esa dirección, bien, pero si no, no pasa. ¿Qué es polarizada? ¿Como enviada? Sí, la luz es una onda, ¿no? Sí. Si tu luz puede estar llegando esta onda en todas las direcciones, o todas en la misma dirección. Vale. Pues las que vayan en esa dirección no pasan, por decirlo de alguna manera. Entonces nosotros lo que estudiamos era alguna manera de ordenarlas y de hacer que la región que estaba ordenada fuera muy grande. O sea, básicamente estamos intentando entender cómo ordenarlas mejor. ¿Y para qué haces eso? Precisamente para intentar crear materiales a través de los cuales la luz pase de la manera que tú quieres. ¿Y qué aplicación? Y también entender cómo funcionan las cosas. Porque aquí hacemos mucha ciencia básica del rollo. ¿Podemos hacer qué? ¿O qué pasaría si? ¿Sabes? Vale. ¿Y algún descubrimiento así que haya hecho alguien del grupo después de ordenar esta frecuencia? ¿Estas longitudes? Estas partículas. Pues diría que ninguna. Porque realmente lo que queríamos hacer es desarrollar la manera de ordenarlas. Y ya luego alguien las usará. O sea, si se publica. Como algo... ¿Y qué tal se dio el proceso de Muy guay, la verdad. Sí. Porque tienes mucho tiempo y mi proyecto fue desde hacer las partículas, aprender a usar el microscopio, intentar ordenarlas, que no saliera, luego que saliera, que fue, ¡guau! Está saliendo. Luego que saliera muy bien, luego empezar a tunearlo un poco. ¿Sabes? Podemos hacer que estén desordenadas y ordenarlas y desordenarlas utilizando la electricidad, que se puede hacer. Joder. Claro, ahí, por ejemplo, esto es una posible aplicación. Tú tienes un sistema que tus partículas están desordenadas y la luz pasa bien. Tocas un botón, se ordenan y no pasa. Esto, por ejemplo, las pantallas
Tú sabes las pantallas típicas de un libro electrónico, que son negro o blanco. Sí. Pues eso, el negro y blanco simplemente porque tienes partículas negras y blancas, por decirlo de alguna manera. Pero cuando tú clicas un botón, las negras suben. Se te ponen en la pantalla. Es como si hubieras pintado. Vale. Sí, cuando quitas la luz a ese píxel, la electricidad, se mezclan otra vez y no ves color. Esa es una manera de hacer color. Es tinta líquida, electrónica. Cuando tú quieres ese píxel es negro, cuando no, no es negro. Pues lo mismo. Si tienes un sistema que cuando cliques el botón la luz pasa, o no pasa, tienes un píxel para una pantalla, por ejemplo. ¿Qué es lo que más interesante te parece de hacer esto? Para mí, el proceso. O sea, para mí lo más interesante es el hecho que se alineen las cosas. O sea, que la naturaleza funcione de una manera que se ordenen las cosas a nivel muy pequeñito. Eso mola bastante. Cuando lo ves, es bastante espectacular. Pues tú te imaginas, has jugado nunca al Jenga. Sí. ¿Es el Jenga? No, ¿cuál es el de los Tetris. palitos? ¿El Tetris? El que tú tienes muchos palitos y se caen todos y tienes que ir sacando uno a uno. No sé, el de los monos ese. No había monos, tío, con los palitos. No, yo digo uno que tú tienes muchos palitos de colores, los tiras y los vas quitando y te da puntos. Pues no sé cómo se llama, tío. Da igual. Bueno. O sea, la gracia está en que tú en la vida, en el día a día, si tú ves palitos y se te caen en el suelo, sí, se quedan como están. Sí. Pero en el mundo microscópico o nanoscópico, si están en el fondo de un vaso, poco a poco se irán ordenando y se quedarán ordenados perfectos. Y eso verlo es bastante espectacular porque es antiintuitivo. O sea, se tiende a ordenar. Sí. Se ordena para tener más desorden. Eso es lo interesante. Explícame. Sí, a ver. ¿Cómo te lo explicaría? Tú sabes lo típico que dicen que la naturaleza tiende a la entropía, a que todo se desordene. Me imaginaba que ibas a tirar por ahí. Es que es por eso. Vale. Entonces la entropía básicamente es cuántas maneras distintas una cosa se puede ordenar. Cuando las cosas tienden al desorden porque ganan maneras en las que se pueden ordenar. Cuando tú tienes muchos palitos y están todos desordenados, no se pueden ni mover ni nada. Así es como se quedan. Eso no es entropía, eso es orden. O sea, no se pueden mover. Claro. Están ahí. Cuando se ordenan, pueden moverse así. Entonces la naturaleza, para maximizar de cuántas maneras puede estar, que es más desorden, lo que hace es ponerlas todas en la misma dirección. Y ahí es cuando tiene un juego. Y eso maximiza la entropía, aunque parece que es al revés. Me parece locura que haga eso la naturaleza. Sí, es brutal. Y si son palitos se ponen así, si son redondas se ordenan perfectas, si son cuadrados... Por eso cuadrados... decía lo de que los cuadrados que tienen a la misma dirección, porque se ordenan en la misma dirección. Todo se ordena en la misma dirección. Todo se ordena siempre en la mayor manera que puede, para poderse mover, para poder jugar. Está bastante guay. Me deja loquísimo, ¿eh? Eso pasa en nanopartículas y pasa con moléculas. Los Liquid Crystal Displays, LCD, pantallas LCD, sí. Es lo mismo. Son moléculas muy pequeñas, pero que son lineales, sí. Se ordenan todas y hace que tu pantalla tenga píxeles de un color o de otro. O sea, claro, para esto es esencial los nanomateriales, porque si no, no estudias cómo se ordenan las cosas. Claro. Por ejemplo, nuestro modelo lo vendíamos un poco como en las pantallas pasa esto, pero tú las moléculas no las puedes ver. Pero se comporta igual que nuestro material, que lo puedes ver. Claro. Si estudiamos el material, cómo se ordena, de alguna manera entendemos más cómo se ordenan otras cosas que no se pueden ver. Entonces hago pantallas increíbles, porque sé cómo se ordenan las cosas. Por ejemplo. Lo vendes así. Vale. Ya luego, si de ahí puedes hacer pantallas increíbles, es otro tema. No, está muy guay y hay mucha gente en el mundo estudiando cómo se ordenan las cosas. Aunque parezca una tontería, es de poner palitos en un bote, bajan abajo y se ordenan. Yo cuando se lo explico a mis amigos se ríen mucho. Pero sí. Sí, suena como algo, pues bueno, como todo en la ciencia, ¿no? Pero es súper específico, ¿sabes? Es súper específico. Vale, y entonces luego, después hiciste prácticas en Ámsterdam. ¿De qué hiciste las prácticas ahí? Buah, esas... ¿Cómo te lo diría? Esas son fáciles de explicar. ¿Sí? Sí. Más que los palitos. Mucho más que los palitos. En Ámsterdam, el objetivo de mis prácticas era intentar entender la mecánica de los cromosomas. Vale. De una célula normal. Vale. Lo que teníamos era cromosomas flotando en un poto. ¿De qué animal? Humanos. Y la idea era, nosotros el cromosoma lo habían alterado de manera que las puntas tenían una proteína en concreto. Vale. En los telómeros. Entonces teníamos unas bolas, unas microbolas, que estaban rodeadas por una proteína que se enganchaba a eso. Lo que queríamos era tener un cromosoma entre dos pelotas.
teníamos las pelotas atrapadas y entonces tirábamos. Para alargarlo y estudiarlo. Sí, o algo para ver qué fuerza se necesitaba para ir estirándolo, como si fuese un muelle. Uh-huh. Y mi objetivo de las prácticas era intentar poner el cromosoma entre las pelotas. Estaba guay. ¿Y qué aplicación tiene esto? ¿Cuál era la hipótesis o el objetivo? Bueno, la idea es ver la mecánica de los cromosomas, porque no se había hecho aún. O sea, se había estirado ADN, por ejemplo, pero no se había estirado cromosomas enteros. Uh-huh. Y ellos en Ámsterdam tienen unos setups que funcionan muy bien para esto. Entonces tiras el cromosoma y después ¿qué haces? En función de lo que ves, Uh-huh. puedes intentar saber cuál es la estructura interna del cromosoma, por ejemplo. Porque va rompiendo cosas. A medida que estiras se van rompiendo las proteínas o la estructura la va estirando. Esto ya era más complicado, esto no era lo que yo tenía que hacer, así que tampoco te puedo contar exactamente lo que iban a saber. Pero lo que querían hacer, por ejemplo, era un cromosoma normal, lo estiramos. Un cromosoma de una persona con deficiencia de tal proteína que forma el ADN. ¿Cómo cambia la mecánica del cromosoma entonces? Uh-huh. Y entonces de esta manera vas sabiendo cada proteína que está dentro del cromosoma qué hace. Pero no me queda claro cómo, o sea, tú tienes el cromosoma y lo tienes con una bola a un lado y otra bola al lado, Sí. atados, ¿no? Atados. Enganchados. Lo que se usa es una trampa de láser que se llama, que es básicamente tú tienes un láser, Vale. y la pelota se atrapa dentro del láser. Vale. Y se queda ahí. Entonces tú mueves los láseres Vale. y se lleva las pelotitas. Vale, pues tú mueves los láseres y se llevan las pelotas, entonces el cromosoma se estira, Sí. ¿no? Entonces, ¿cómo tú ahí, según la proteína que se rompa o la elasticidad que tenga o lo flexible que sean determinadas proteínas, eso cómo lo aplicas a algo diario, ¿sabes? A una determinada enfermedad o algo así. O... Eso ya no te lo Vale. sabría decir. Porque nuestro trabajo era el conseguir los datos sobre Vale, las fuerzas vale. del cromosoma. Luego Vale, ya vale. está la gente... Vale, eso es como otra fase distinta. Sí, Vale. sí. Ahí ya, yo como Master Student, mi objetivo era poner el cromosoma aquí, estiramos, a ver si podemos medir. Y sí que pudimos. ¿Sí? ¿Qué salió? Una curva. Luego ya se me acabó las prácticas. Ahora están haciendo más cosas, porque sé que han presentado resultados de esto. Vale. Después de esto, fuiste a Barcelona a las siguientes prácticas. Sí. Vale. ¿Y por qué Barcelona? Porque echabas de menos España. Dijiste... Bueno, tenía que hacer unas prácticas. Sí. Y al principio tenía que ir a Estados Unidos, porque mi novia se fue a Estados Unidos a hacer unas prácticas, Qué guay, ¿no? pero el visado no funcionó. O sea, que lo echaste para Estados Unidos. Plan, aplicaste para ir ahí. Sí, así que acabé en Barcelona. Pero fueron prácticas muy guays, porque pude aprender el microscopio, que es lo que uso ahora. Uh-huh. ¿Qué hiciste allí? Mirar nanopartículas. Es un grupo al que le envían nanopartículas y las caracteriza. Te dice, son así, son de materiales así. Uh-huh. Y eso es lo que hice. Por ejemplo, alguna categorización que... O sea, básicamente ellos te envían una partícula y te dicen, nosotros hemos sintetizado, yo qué sé, pondré el ejemplo siempre, oro. Vale. ¿Es esto oro? ¿Y qué tipo de oro es? ¿Cómo Vale. están ordenados los átomos? Tú hacías las fotos y a partir de ahí les decías, sí, esto es oro y tu cristal es de este tipo. Es decir, está ordenado los átomos de esta manera, en función de las fotos que tú hacías, porque el tipo de microscopía te permite ver cómo se ordenan los átomos. Y según el tipo de ordenación de átomos de estas partículas, tú las metías como en... Vale, pues estas valen para esto, o estas son de este tipo y estas son de otro. Pues básicamente ellos te decían, ¿qué cristal tengo aquí? Vale. Porque ellos ya saben la aplicación que tienen. En función de su material, el cristal tendrá sus propiedades. Uh-huh. Esto no te importa realmente cuando estás mirando lo que es. Lo difícil es saber exactamente cómo está ordenado la partícula. Vale. Ya la aplicación que tiene tendrá 1000, porque uno lo usará para cosas ópticas y el otro igual lo está intentando utilizar para catálisis, ¿sabes? Curioso. Pero básicamente era aprender a usar un microscopio. ¿Qué tal fue el aprendizaje? Bien, normal, una vez te acostumbras. Sí. ¿Qué recomendarías a los oyentes de cómo usar un microscopio? Que lo prepares bien antes de empezar a hacer fotos, porque si no sale todo mal. O sea, básicamente los microscopios es aprender a prepararlos para hacer fotos. Una vez todo está bien, vas haciendo fotos, te vas moviendo, foto, mueves, foto, enfocas, foto. Luego ya la tienes ahí y luego ya lo estudias. Claro, luego lo estudias, luego la procesas. Vale, ¿y cómo fue el paso de...? Porque, no sé, es como un periodo de inflexión, un periodo de incertidumbre, ¿no? El decir, vale, pues estoy acabando mi máster y ¿ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo decidiste hacer un doctorado? De hecho... Lo estás diciendo todavía. No. La cosa es, yo
me ofrecieron el trabajo y yo no lo busqué. Hostias. Entonces, lo divertido es que a mí la persona que era mi jefe me envió un email diciendo, tengo posiciones de doctorado, ¿la quieres? Pero por la cara, pero envío. Bueno, tenía posiciones y aquí en Holanda muchas veces no es como becas de que todo el mundo hace la apply, la mejor nota es la persona que el jefe quiera. Y me envió el email y yo no lo vi. Uy, va. Porque yo soy un poco despistado con estas cosas. Y pasaron 6 meses. 6 meses. Sin verlo ni nada. Qué ruina, ¿eh? Sí. Y el que era mi supervisor de aquí, otro PhD, un día me dijo, oye, ¿tú no tienes un email? Y dije, no sé. Hay Sí, muchos. quizás tengo un email, no sé. Me dijo, mira tus emails. Y lo vi y lo leí y dijo, hostia, pues sí, la verdad es que sí. Y ya está. Pues sí, fue muy fácil, pero a la vez también yo casi me la lío y no nada. Vale, aquí me contaste que era muy diferente cómo gestionan los doctorados Muy a como en diferente. España. Sí. Cuéntalo. O sea, básicamente, y si alguien de España lo está viendo, A mí me dejó loquísimo. igual dirá, no, en España también hay doctorados que funcionan así. Quizás sí. Pero en España muchas veces el doctorado es como una beca un poco. No, a ti te pones en el programa de doctorado y se lo dan a la gente que tiene pues, buenos currículums y tal. A veces no, seguro, pero muchas veces sí. Y que yo sepa, los sueldos en España son 800 a 1.400, cosas así. Aquí es muy distinto. Aquí te contratan como si fueras un trabajador. O sea, aquí eres un trabajador de la universidad, tienes tu contrato normal, que al final del doctorado tendrás paro. Es una locura, ¿eh? Sí, eso está muy bien, porque tienes 4 meses para buscar trabajo, 1 mes por año y cobras el 70% de lo que cobras. Y empiezas cobrando 1.800 euros al mes y acabas cobrando 2.400 euros al mes, que no está nada mal. No está mal. No está nada mal. Porque en España, o sea, si yo no tengo mal entendido, el entrar al doctorado, o sea, tú puedes entrar sin ganar nada de dinero, ¿sabes? Ya, eso es algo muy así, raro. O algo así tengo yo entendido, en plan, en España. Hay gente que a veces lo hace. Sí. Yo no lo recomendaría para nada. Claro. Siempre encontrarás a alguien que te pague. Igual te tienes que ir de tu grupo, de la universidad o del contexto en el que estás acostumbrado, pero es mejor trabajar de otra cosa y seguir buscando doctorado, porque ahora irte de técnico a un sitio, aprender a usar tu microscopio o lo que sea, o al menos algo técnico, y luego volver casi mejor que no trabajar de gratis, porque estás trabajando de gratis. Ya, es que yo... Aquí no se puede. Fui como a un seminario de mi uni, de la Complutense, para hacer un doctorado y tal. Creo que las estadísticas ponían que solo el 30 o el 40% de la gente recibía una beca, ¿sabes? Y les estaban pagando. Es decir, creo que les pagaban, no sé, 1.000, 1.300 o algo así. Entonces les pagan eso durante el doctorado y luego el 60 y pico, 70% estaban currando, no, un poco menos, o sea, no sé, el 50% estaban currando de otra cosa y había solo un 10% o algo así que no curraba de nada. Madre de Dios. No, aquí no se puede. O sea, aquí eres funcionario. Claro. Como funcionario tienes tu sueldo mínimo y por convenio de la universidad es más que el sueldo mínimo. A mí eso, cuando me lo contaste, que estaba ahí, estaba ahí en duda de, ¿hago yo un PhD? ¿Dónde lo hago? O sea, hago un máster primero y, claro, si hago un máster en un sitio y sé que el PhD está bien, pues... Claro, mejor, igual ¿no? te intentas hacer todo esto, sí. No, está bien, o sea, está bien. Si te gusta el país, está muy bien. A mí me gusta el país, está muy bien. Para trabajar toda la vida, quizás no, pero 4 años de un doctorado es un pacto. Vale, ¿y cómo describirías las diferencias de un doctorado respecto a un máster? Porque, según tengo yo entendido, o sea, una carrera y un máster es como, vale, pues tú tienes tu asignatura, se llama así, pim, pam, tienes tu librito, te lo lees, o tienes tus apuntes o tus artículos, lo que sea, te lo lees, lo estudias y ya está. Y lo apruebas más o menos, o haces el trabajo, lo que sea. Pero como que el material está recogido. Pero si no tengo mal entendido, el doctorado, tú tienes que tú tienes que investigar mucho y aportar a la comunidad científica. Es distinto. En un doctorado, al menos en ciencia, trabajas de investigador, no eres alumno. No das clases. Das si quieres, por ejemplo, yo di una clase de cómo escribir papers, pero la di porque quise, no porque era obligatoria. No das asignaturas de química, física, no das nada. Ya en teoría ya lo sabes, si no te lo estudias tú en casa. Y también tienes tu proyecto, ¿no? O sea, te dicen, vamos a estudiar tal, pero no es como en la uni que ya se saben los resultados. Igual en las prácticas de la uni también ya no se saben los resultados, pero aquí es muy flexible, al menos en mi caso. O sea, queríamos estudiar una cosa, aún estamos intentando esto, pero hemos hecho 3 o 4 proyectos distintos al lado porque puedes hacer más o menos lo que te da la gana. Eso está guay. Sí. Y no tienes asignaturas, que eso está muy guay. Ya no haces exámenes ni mierdas. O sea, es totalmente investigación. Hay 100% investigación. ¿Y cómo ellos
recogen o, yo qué sé, evidencian que tú estás trabajando en plan, tú tienes, yo que sé, una deadline de, pues tienes que entregar para este periodo lo que he hecho en este trabajo o cómo va este artículo científico o... Claro, nosotros lo que tenemos es, al menos en este grupo, cada 3 meses o 4 hacemos un report de los resultados, que no siempre lo hacemos, porque a veces ya has publicado, así el jefe te dice, mira, tampoco no te mates de hacer esto. Y también están las publicaciones, aunque es menos importante, porque las publicaciones dependen mucho de la suerte que tengas también en los resultados, en enviarla, en recibirla, en que les guste, en que no. Pero básicamente es cada 2 semanas una reunión donde presentas resultados si los tienes y esto. Reuniones, reportes. Y hay mucha libertad. Ellos, al principio es un poco más qué estás haciendo y una vez ya ven que sabes lo que estás haciendo o que estás apretando, ya si no tienes resultados no pasa nada, ya saldrán. También depende del jefe. Y ahí, o sea, ¿hay alguna diferencia entre, yo que sé, el primer año y el cuarto año a nivel trabajo? Sí, va subiendo, siempre va subiendo. Porque, por ejemplo, el último año sí o sí estás escribiendo la tesis, que se te suma, así estás acabando proyectos. Y entonces a veces estás durante el día trabajando aquí, en el microscopio, y durante la noche escribiendo tesis, que se suma. Y al principio no hay tesis que escribir, al principio analizar datos, aprender. El primer año suele ser muy chill, el segundo año suele ser el que empiezas a hacer experimentos, el tercer año es el que empieza el doctorado. Y el cuarto es el que ya vas a piñón. Vale, ¿y tú lo ves muy diferente a nivel de exigencia de un máster o de una carrera? Ah, sí, no tiene nada que ver. ¿Tiene nada que ver? No tiene nada que ver. O sea, no tiene nada que ver. O sea, ¿cómo te lo diría? Tú en una carrera, si suspendes, ¿qué pasa? Repites. Sí. Repites la asignatura, pues ya está. La repites y la pruebas y ya está. Y no la pruebas, pues haces otra. En el máster, pues lo mismo. Sí. Pero aquí, o sea, lo tienes que hacer. Tienes que hacer tu proyecto. No hay suspender o aprobar. Entonces, a veces, ¿por qué no sales? Quiero esto, no sale. Sí. Pues, buena suerte. Tienes que encontrar por qué no sale. A trabajar más. A ir a la raíz de eso, intentar solucionarlo y si no, encontrar otra cosa. Pero lo tienes que hacer tú. No hay como 20 personas más haciéndolo y el profesor ha suspendido. No, te va a decir, bueno, ¿cómo vas? Y no hay nadie más que esté haciendo eso. Claro, no tienes el grupo de clase para preguntar, oye, chavales, ¿cómo la pregunta? Estás tú aquí y encima cada proyecto de doctorado es distinto a los demás. O sea, mi proyecto no tiene nada que ver con los de la gente que tengo más cercana, ni siquiera. A veces sí que compartimos cosas, pero no... ¿Cómo te lo diría? La responsabilidad es toda tuya. En la carrera también, pero si suspendes al profesor le da igual. Pero aquí eres su alumno también, con su presupuesto, y te está pagando sus 2.400 euros al mes. Para que curres. Limpios, para que curres. Así que sí, es muy distinto. Pero es distinto mentalmente. Pero no a nivel... Mentalmente, pero no a nivel de todo lo que tienes que currar. O sea, de horas semanales, por ejemplo. Ahora, depende. O sea, cuando estás escribiendo un paper o analizando datos o a veces haciendo experimentos muy largos o simplemente un periodo de estrés, vas a trabajar más en un doctorado. Pero también hay semanas del doctorado que vas a hacer tus 8 horas al día y te vas a ir a casa. Y ya está. Porque podría hacer más, pero también tienes que trabajar para tu salud mental. Y en la carrera habrá semanas, que es la semana de exámenes, que te vas a morir y vas a hacer 15 horas al día estudiando. Entonces ahí estás trabajando más en la carrera, pero no es lo mismo. Es un tipo de estrés distinto. Curioso. Y el máster, o sea, a nivel carrera-máster son parecidos y totalmente diferentes después de lo que... Bueno, el máster es que tiene muchas prácticas aquí, claro. Sí. Estaba pensando un poco en el máster de España, que tiene muchas menos. Ya, a mí el máster de aquí me gustó mucho. Yeah. Que iba a hacer una comparación, pero claro, es que tú viviste un máster totalmente distinto. Muy distinto. A mí eso me está haciendo reflexionar sobre si hacerlo aquí, porque encima fui al Open Day Ya. Y claro, y ahí me persuadieron, tío. Claro. Me persuadieron para decirme... Claro, es como... Al final... Para eso está el Open Day, El Open Day es... ven aquí, mira. Claro, te ves influenciado por el sitio donde estás, ¿no? Vives en España, dices... Claro, pues como la línea que hay que seguir es fácil también. Claro, hago el máster en España. Pues claro, una vez estás aquí haciendo el Erasmus en U3 y de repente dicen Open Day, te mando un correo y dices, claro, pues me meto a ver. Pues voy. Claro, y luego ya te metes y estás ya como un paso más, ya. ¿sabes? A ver, lo guay de hacerlo aquí es que acabas, bueno, igual ya haciendo un Erasmus ya igual también, pero acabas con muy buen inglés. Sí. Porque hablas inglés todo el día, todo el día y con todo Dios de tu grupo, a no ser que haya un español. Sí, yo no sé cómo lo gestionaste tú, bueno, tú ya venías al máster entero, pero yo vine solo para 6 meses, que bueno, claro, ya estoy aquí, y dije, nada, mira, los españoles son increíbles, los españoles de aquí me caen genial, de hecho son de los que mejor me caen,
dije, nah, yo aquí he venido a hablar inglés y estoy... y más duro porque esto es bajísimo, pero dije, yo es que he venido a hablar contigo inglés. no voy. ¿Tú qué idioma hablas? Español. No aprenderé nada contigo. Me acuerdo los primeros días que estábamos ahí con cosas del Mentor Group, que la uni de aquí gestiona un montón de cosas para que conozcas gente. Estaba ahí el grupo de español, le estoy hablando y dije, mira, me senté en la esquina, en la otra esquina, con un finlandés para hablar de todo. Claro. Con un inglés que, bueno, ahí estoy. Y es que en mi máster no había españoles. Bueno, no sé en las asignaturas que yo iba, entonces eran griegos, italianos, no sé qué. Y acabamos pues saliendo de fiesta el griego, el italiano, yo, no sé qué. Claro. Lo típico, la cultura, eso influencia mucho, ¿eh? No, pues fue muy guay también. Sí. Además, que yo venía a España y nunca haber conocido un griego ni italiano. Bueno, los que vivían conmigo de Erasmus, pero no es lo mismo que los que ya venían aquí, que eran como más serios. Ya. ¿Qué tal el nivel de inglés? En plan, ¿lo sentiste muy incrementado muy rápido cuando hiciste el máster? Sí, sí, joder. Y tan. O sea, llegué aquí. Que dices, hostia, no quiero oír nunca mi speaking del examen de inglés. Y ahora que creo que iría al examen de inglés y no... O sea, ni parpadearía, ¿sabes? Ya. Yo, pues también estaba ahí lo típico yendo a una academia en España y nada, luego llegas aquí y ves que la realidad es diferente, ¿no? Que es otro rollo. Pero sí que es cierto, yo que sé, el ir a clase en inglés, el hacer los assignments, las tareas en inglés. Eso es lo que más es tú. Yo que sé, hablas con la gente en inglés, ¿no? Porque te levantas y ves a tu compañero de piso y les hablas en inglés, ¿no? En plan, exacto, eso el día a día no puedes hablar en otro y el idioma. escribir todo en inglés. Porque estás pensando, ¿cómo escribo esto? Sí. ¿Qué es la mejor manera de decir esto? Y lo intentas y dices, mierda de frase acabo de hacer. Lo intentas cambiar y dices... Y al cabo de un año ya te sale como más natural. Sí. Y aún así nunca coges a la gente que viene de UK o de Reino Unido o de Estados Unidos. Tú haces tu texto y dices, súper orgulloso. Sí. Y lo escriben y es como totalmente distinto. Como que está muy bien. Está en otro nivel. Sí, sí. O sea, que es otro idioma. El tuyo es como muy académico y cuadrado y el suyo es como... No sé. Claro, pues un poco que como si nosotros empezamos a escribir en español, que dices, es que me meto aquí unas cosas de redacción. Sabes cómo se dice. Sí. En el día a día. O sea, sabes cómo se dice. Y viene a otra persona y te lo hace como exacto. ¿Sabes? Yeah. Tal. Yeah. Estoy ahí todavía... Me acuerdo el primer día tomando apuntes en inglés, que era una clase online. Pausa, todo el rato. El primer día una clase online. Qué horror. Sí. Qué horror. Sí. Fue qué horror. Fue duro. Madre. Sí. ¿Pero la hiciste desde aquí? O sea, ¿viniste aquí? No, estaba ahí aquí. O sea, a ver, tuve una presentación... No sé, es que he tenido muchas clases online, ¿eh? Yo he tenido muy pocas clases aquí. Bueno, claro, estuve... Si no había corona, era todo on-site. No había online. Claro, y encima tú tenías un montón de prácticas. Ya, y prácticas. Que era de venir sí o sí. Es que aquí mi experiencia es de clase, a lo mejor a la semana 6 horas, 4 horas, ¿sabes? A ver, nosotros también teníamos clase. Eran menos horas que clase de resolver problemas. Uh-huh. La mayoría de horas eran de resolver problemas, que si no querías venir, pues te lo hacías en casa. Gracias. Pero venías, porque si no, no resolvías. no servías. Vale, ¿y el holandés qué tal lo llevas? Mal. ¿Mal? Sí, tengo el holandés de osmosis. Pero el otro día me dijiste en Jiu-Jitsu que habías entendido lo que decía. Porque, era holandés que yo sé. Holandés de supermercado, bien, alto, a nativo. Nativo. Holandés de electromagnetismo, porque me tocó dar la asignatura. Hablaremos de eso. Alto. Alto de palabras muy específicas, no de hacer frases normales. Y el inglés de Jiu-Jitsu también, de las partes del cuerpo y así, bien. Todo el resto. No. Vale, como español que domina el inglés, ¿cómo de difícil consideras el holandés? Un 7. Un 7. O un 6. No es muy difícil. No es muy difícil. No. Porque tiene muchas palabras parecidas al inglés. También es como muy desadaptativo el que todo el mundo hable inglés aquí para aprender holandés. No puedes aprender. A no ser que lo pidas expresamente, no vas a aprender holandés. Ni de broma. Consejos para oyentes que quieran aprender holandés. Decidles, por favor, háblame en holandés. Porque si tú lo intentas y vas y le hablas en holandés y ellos te oyen el acento, dicen, ya piensan, nada. Y ya te hablan en inglés. Igual duran 3 frases, pero luego te hablan en inglés porque les das pena. Es así, ¿eh? No lo intentes. Vale, y luego me comentaste también que habías dado clases de electromagnetismo aquí en la uni. Sí. ¿Qué tal eso?
una mierda. O sea es guay, porque das clases en la uni, ¿no? Que no lo puedes vivir si no. Como parte del contrato de doctorado, tú tienes que dar clases. ¿Cuántas? 3 cursos. 3 cursos. O sea, 3 asignaturas. 3 asignaturas. No como profesor de teoría de la pizarra, sino como profesor de problemas. Profesor de problemas. Claro. O sea, tú vas a... Imagínate una clase con 30 niños, les llamaré niños. Porque a cada año los veo más niños. Terrible. Pero tú vas ahí, te sientas y les escribes una pizarra. Hoy tocan problemas del 1 al 25. Vale. Del cuadernillo rubio. Del cuadernillo este en holandés que tenéis. Que aquí, por cierto, siempre está todo hecho. No hay como... Los apuntes estaban hechos. No hay como que tomarlos, al menos en física. Ya das un librito con todo escrito. Vale. Eso está guay, porque no son PowerPoint, tienes que descifrar luego tú en casa. Y claro, tú te sientas ahí y de vez en cuando alguien levanta una mano, tú vas y te preguntan esto, no sé qué, en inglés. Entiendo. Porque todos saben inglés. Menos mal. Sí, y entonces yo, por ejemplo, tenía 2 ayudantes, que eran bachelors, Okay. que también cobran por ayudar. ¿Sí? Sí. ¿Cuánto cobran? Pues igual cobrarían, por todo un curso entero, capaz cobrarían 900 o 1000 euros. Pero eran muchas horas a la semana, eran como 8 o 9 a la semana. O más. Joder, 8 o 9. Qué bien se portan aquí, ¿eh? Sí. O sea, con el dinero les gusta portarse bien, porque tienen mucho. Por ejemplo, cuando empezó la pandemia, nos llegó un email y decían, como vais a trabajar desde casa, 300 euros más este mes, para que os compréis pantallas y cosas. Eso en España no pasa, ¿eh? No. Ay, me compré un par de videogames y un mando de la Xbox para el ordenador. Pero ya tenía la pantalla. ¿Sí? Ya, yo en España fui como asistente auxiliar docente. Pues aquí cobras, pues allí no cobré nada, tío. Bueno, a ver, cobras por hora, además. Pues... O sea, si por ejemplo de golpe te dicen has de venir más porque vamos a hacer más, o tienes que venir el día del examen a hacer 4 horas más, a vigilar que no copien, pues o sea, te sientes muy mal. Lo tiene muy bien gestionado aquí, ¿eh? Sí. Con el dinero sí, porque si no luego son holandeses y tal como les gusta ser buenos con el dinero, les gusta reclamar el dinero que les toca. Si no pagaras, te vendrían y te dirían, no, pero he trabajado. El mínimo es tanto por hora. Págame. ¿Te gustaría dar clase en la uni? No. ¿Por qué no? Porque... O sea, tu laboratorio. O sea, a mí me gusta mucho el laboratorio y hacer las cosas, ¿verdad? Pero la clase en la uni, 1, que yo lo encuentro un poco aburrido, y 2, que siempre hay los chavalitos más listos que tú. Porque lo saben. Sí. Y a mí me da pereza que me pregunten y no saber. Entonces, dar clases de, yo qué sé, de cosas de bachillerato o así, yo durante la carrera di un montón de clases particulares para sacar dinero. Está bien. Porque es relativamente fácil. A veces igual hay alguna cosa que no sabes, pero la puedes pensar rápido. Pero hay cosas de la carrera que a mí pensarla rápido, no. Y a mí eso no me gusta. Hay gente que sí, a mí. Y entonces yo conozco a gente que le encanta dar clase. Y cuando le preguntan algo que no sabe, se va a casa, se lo responde y el día siguiente va y se hace así. No sé, a mí esto no me gusta nada. A mí me gusta saberlo al momento y ya olvidarme después. Así que no. A mí hacer experimentos bien. O sea que el laboratorio, la investigación, es lo tuyo. A mí me gusta bastante. ¿Sí? Yo te veo bastante implicado, ¿eh? Normal. No sé, es mi trabajo. O sea, raro sería que no estuviera implicado. Se lo hago cada día. No sé, pero me cuentas, yo qué sé, cuando... Dios, no sé hablar español. Cuando montamos la bici, cuando volvemos a casa en bici de Jiu-Jitsu, me cuentas que tenés un montón de papers, tío. Eso, bueno, eso sí. Eso indica algo. Sí, que soy friki. Indica que soy un nerd. Tío, pero eso es la hostia, porque si has encontrado algo que te gusta, lo haces. Claro, pero mi problema es que yo no leo los papers de lo mío a veces. Yo a veces me dedico un día a leer los papers sobre la vacuna del COVID, ¿sabes? Solo para discutir sobre eso. Es de nerd, es puro de nerd. Ya lo dijiste. Pero bueno, está bien. Leed papers, aprended a leer papers. Es importante, ¿eh? Se lee mucho, ¿eh? Se lee mucho. Pues yo me acuerdo aquí, o sea, en España intentaba leerlos en español, ¿no? En plan, yo que si tenía un trabajo decía, a ver si lo encuentro en español, si no tengo que leer en inglés. Pero aquí ya que todos son inglés ya... Y además que la mayoría de investigaciones se publica en inglés y no se traduce. Sí. O sea, ¿es inglés o no lo lees? Pero es que en España estaba todavía en la guerra interna, ¿sabes? Decir, todos estos están en inglés.
Además hay mucha gente el idioma del imperio. Y hay mucha gente en mi clase que se quejaba en plan, yo sé que esto está en inglés, yo tampoco tenía cero nivel, en plan, tampoco buenísimo, pero me lo leía sin problema. Pero mucha gente se quejaba un montón. Pero claro, aquí ya aquí si te fijas en la uni, y perdón por pisarte, hacen clases en inglés. Hay algunas asignaturas totalmente en inglés. ¿Cómo? En la carrera. Sí. Eso es para que tengan el vocabulario para leer los papers. Sí, yo lo hago en inglés. Bueno, sí, tú sí. Claro. O sea, yo voy a clases con holandeses y estoy en la clase en inglés. Claro. Sí. No lo había pensado. Sí. Es que yo las clases que he dado eran en holandés. Claro. O sea, mis problemas estaban escritos en holandés, claro. Pues tenía que traducir. Un marrón. En el primer periodo todo el mundo era internacional y ahora soy el único internacional, tío, en las clases. ¿Por qué? ¿La gente no hace Erasmus? No sé, en plan, no sé si es plan, son 4 meses, pero ya sabes, aquí, bueno, en el bachelor va 2 meses. Ah, sí, son bloques. Un break, un descanso y 2 meses. O sea, lo que sería el cuatrimestre de España, pues aquí va así. Sí, van 2. Y entonces en el primero me tocó todo internacionales y ahora pues todo el mundo de Holanda. Bueno, mejor. Pero el problema es que son todos muy empollones. Eso es mi experiencia con los holandeses. Sí. Sí, al menos los que a mí me tocaron, sí. Me hacían sentir mal. Porque yo estudiaba X y es X más 1. Yo estudiaba X más 1 y es X más 2. Siempre. Vale, siguiente punto. ¿Cuál es tu libro favorito? ¿Mi libro favorito? Pues mira, sí. Yo te diría, es un libro de Brandon Sanderson, Los de la niebla, el primero. Me mola. ¿Sabes quién es Brandon Sanderson? Sí, pero no he leído el libro. Este tío escribe fantasía, pero que es muy sólida. Es decir, es fantasía, ¿no? Y están sus magias, sus sistemas y sus movidas. Pero tú cuando vas leyendo, todo tiene sentido. Para mí eso es lo mejor que puede tener un libro. Como que está muy coherente. Muy coherente. Pero muy coherente en general. Sí. Todo muy bien. Y encima, dentro de que todo es muy coherente, no hay deus ex machina de esto se soluciona de golpe porque tal. Claro, o sea, es como que se soluciona y dices, qué bien, ¿sabes? Como tus experimentos, ¿no? En plan, mucho ocurre y de repente, sí. Es como que cuando lo lees dices, qué bien hecho está esta mierda. Pues sí. ¿De qué es el Toda libro? la saga de Mistborn, de hecho. ¿De qué es? Sí, ¿de qué va? ¿Cuál Spoiler es la free. trama? Sí. La trama es... ¿Cómo te lo diría? Para hacerlo sin spoilers. La trama te dirá la trama del primer libro sin spoilers, porque si ve más allá ya hay spoilers. Pero empieza con una chica que es de, no sé si decir suburbios, pero de la clase más baja. Y que ella nota que tiene la capacidad como que de alterar la predisposición de la gente hacia las cosas. Y el libro va de un tipo de magia, que es magia de los metales, que es cuando tienes un cierto metal en tu cuerpo. Ahí está lo de los nanomateriales. No tiene nada que ver, de hecho. O sea, es muy guay porque está muy bien hecho y es muy original. En función del metal que tú consumes, porque te lo has metido dentro del cuerpo y luego lo quemas para hacer magia. Esto parece una tontería, pero mola muchísimo el libro. Puedes hacer ciertos efectos, como atraer cosas hacia ti, repeler cosas hacia ti. Son cosas muy básicas. Y a partir de esas cosas muy básicas desarrollan muchas cosas. Una historia muy brutal. Protagonista chica, que mola porque no siempre pasa. Está muy guay. Es que no quiero hacer spoilers porque vale. Pero son cosas tan básicas como con esta magia, pues acercar y repeler cosas y de ahí se saca unas locuras que dices, qué guay. Entiendo. Cuando lo leas lo entenderás. No soy de ese tipo de libros, así que no te voy a decir, sí, bueno, voy a apuntar que me lo voy a leer. Está bien, tú te lo pierdes. Sí, supongo. Bueno, a lo mejor un día lo leo y digo, Dios, el sentido de mi vida. Y respecto a planes que tienes para después de acabar el doctorado, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres investigar por una empresa, montar tu empresa, yo qué sé? Pues no lo sé. O sea, primero me gustaría encontrar algo cerca de aquí. Es tu cuarto año y lo acabas en 4 meses. Lo acabo, en 4 meses se acaba mi contrato. Vale. Que quiere decir que no puedo hacer experimentos. Vale. Escribir, analizar, publicar, aún lo puedo hacer. Vale. Y entonces la fecha en la que yo decida defender mi tesis puede ser ahora o de aquí 5 años. Si quiero. La idea es encontrar algo aquí, porque mi pareja está haciendo un doctorado en la misma uni también, pero acaba 1 año y pico más tarde que yo. Entonces no estar muy lejos, si puede ser cerca, y ya luego ya veremos. Empresa cobras más, pero en uni tienes más libertad como para estar más chill. Para que puedes hacer un poco, no sé, ¿cómo lo decimos? Como que puedes, en una empresa tienes que tener X resultados, vale. no tener,
pero ver si funcionan las cosas. En plan, sí o sí tienes que hacer este experimento, ¿no? Claro, Por ejemplo. tienes que hacerlo, pero en la uni puedes decidir, hostia, esto me gusta, voy a ver qué pasa. Puedes como elegir más tus direcciones. Al menos así es como me lo han vendido. Igual vas a la empresa y también tienes libertad. Vale. Pero... Y entonces, después de, yo qué sé, pongamos que encuentras algo durante un año aquí, ¿qué va después? Después mira, coger el mapa del mundo. Sí. Entonces poner un filtro que diga más de 300 días de sol al año. Y los que queden iluminados, entonces buscar trabajo. ¿Fuera coña? Sí, fuera. Con tu novia. Sí. California, el Caribe, suena buen plan, Cataluña. Suena buen plan. Sí. Se ve progresado. Porque son las cosas, las pequeñas cosas que descubres con el tiempo. El sol. El sol es la gran cosa que descubres con el tiempo. ¿Sabes que no hay...? O sea, el otro día estaba leyendo... ¿Sabes quién es Kahneman? No. Bueno, un psicólogo bastante tocho en plan, escribe cosas muy guapas. Pero no me voy a desviar. El fanboy. Entonces hizo un montón de experimentos de, bueno, primero de cómo la gente percibe a la gente que vive en lugares con buen tiempo, ¿sabes? En plan que dicen, sí, pues los de California seguro que viven muy bien, que tienen muy buen tiempo. Ajá. Pero luego la satisfacción era igual en California que en Finlandia, de hecho es más alta en Finlandia, y tal, en plan, que el tiempo no influía, ¿sabes? Pero yo creo que eso es porque hay más dinero en Finlandia, quizá. Bueno, Finlandia, en plan... Nosotros, No sé. que el nivel de satisfacción no se ve influido por el tiempo. Pues mal. O sea, mal psicólogo. O sea, sí. Fallos, ¿no? Cosas que pasan, pero nada, 100%. O sea, 100% es mucho mejor vivir en un sitio que hace sol. Porque aquí cuando hace sol el día es mucho mejor, aunque sea un día de mierda y no te salga nada, que un día que te salen las cosas pero hace tiempo de mierda. Entiendo lo que dices. Voy a hacerme un poco la ventana, voy a dar el sol y digo, Dios mío. No me quiero mover de aquí, quiero llorar. Es el mejor día de mi vida. Sí. Vale, y en ese país, al otro que te vayas, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres investigar? A mí me molaría hacer investigación. ¿Sí? Sí. ¿Investigación o abrir un restaurante? ¿Qué cojones? Porque a mí también me gusta cocinar. Y sería más relajado. Sí que ha sido un plot twist tremendo. Sí, un restaurante así. Vegan, nice. Vegan Nice California. Mira, te lo compro. Suena Si me dices, quizá investigación, no, seguro que tienes tu Vegan Nice California. Escucha, Ya está. Mediterránea, vegan, California. Ya está hecho. Fácil. ¿Español? Si vives súper bien. Y encima en California que hay surf, que me molaría mucho aprender, y es un paraíso de jiu-jitsu. Sí. Me gusta el jiu-jitsu. Venimos de hacer jiu-jitsu. Ahí nos conocimos. Era por poner a la gente En contexto. Sí, claro. Explicarles lo que es primero, quizá. Okay. Sí, la verdad que lo iba a mencionar antes cuando he mencionado la palabra y digo... se me ha olvidado. Ahora mismo la gente está imaginando sin saber que es como... pasa mucho, ¿eh? Yo digo, hago jiu-jitsu. Me dice, ¡pah! Sí, no, pero no dices, no. Sí. Te dice, es un arte marcial. ¿Y tú? Sí. ¿Vale? ¿Hay golpes? No. Yo cuando explico jiu-jitsu, cuando me pregunta la gente, digo, bueno, jiu-jitsu es un arte marcial, la que llevas kimono, que se parece al judo, pero tiene más cosas que el judo. Esa es la explicación que hago siempre. Ya, pero luego te sale la gente de judo y dice, no, en judo también hacemos casi todo. No, pero en judo no puedes romper un pie ni una rodilla. No hay. Ni puedes hacerlo de... Hay muchos leg en hooks plan, que no, pero... ¿sabes? En plan, coger de las piernas y el lanzar. heel hook. El double leg. Es eso, tío. Eso lo puedes hacer en judo. Ya. Pues ya está. Lo siento, jiu-jitsu, judokas. No. No, yo cuando intento explicar el jiu-jitsu es te llevas a alguien al suelo y sin pegarle intentas que se rinda. Bueno. Entonces te dicen, ¿cómo se rinden? Pues o les fuerzas como que casi se rompe algo y se tienen que rendir, o les cortas la circulación de la sangre aquí y o se rinden o se desmayan y luego mueren. Hasta que se ve todo negro es el mejor punto. Sí, cuando tío. se ve todo negro ya te rinden. Cuando ves chispas significa que todo va bien. Pues no hay el punto blanco en medio. No, pero ahora en serio, el jiu-jitsu está bien flama. Yo he hecho otras artes marciales, pues bastantes años de kickboxing, Krav Maga, K1, un poco de grappling, que parecía el jiu-jitsu. Pero el jiu-jitsu está muy tocho, en plan... Es muy guay. ¿Cómo tú fluyes? A mí eso me parece increíble, ¿sabes? Porque, yo qué sé, el kickboxing está guay, lo he hecho un montón de años, pero
no sé, no es lo mismo. A ver, Es que la fluidez que tienes es que eso es otro rollo. yo creo que todo viene porque tú en kickboxing puedes hacer un paso atrás. Sí. Y 2, y 3, y 4. Bueno, escaparte de alguna manera, un poco. En Jiu-Jitsu, a la que te han cogido y estás en el suelo, no te puedes escapar. O sea, tienes que intentar salir de donde estés o ir donde quieres ir. Y eso para mí es lo que lo cambia todo. También te cambia el ritmo, ¿eh? Porque te cansas muchísimo cuando la otra persona está apretando mucho. Pero no puedes parar. Sí. También yo creo que me autoconvencí cuando me di cuenta de que el daño cerebral era real. Claro, sí. Cuando empecé a leer papers de, sí, que la gente que se queda mal, de verdad. Ah, pero tienes que ser muy duro también. General, sí. Es cierto que hay... O sea, un amateur. Sí, exacto. El daño es mínimo. Sí, ese ejemplo iba a poner que hay estudios de amateurs que dices, bueno, están algo dañados, así en términos generales, por no especificar, pero... No, sea, no es significativo. Pero comparación los profesionales, totalmente diferente. Están en la mierda. Luego, cuando estaba justo leyendo eso, me había cambiado a Jiu-Jitsu, conocí un chaval que no competía, pero sí era el sparring de los profesionales, ¿sabes? Y entonces me dijo, me encontré en el vestuario, que me estaba cambiando por Jiu-Jitsu, y me dice, tío, estoy todo rayado. Me duele la cabeza. Le digo, ¿qué ha pasado? Y me dice, pues mira, fui la semana pasada, me hice un TAC, una tomografía axial computerizada, y tenía ahí 10 hematomas en el cerebro. Pero es que, a ver. Y me dice, ya no quiero hacer más sparring. Y le digo, ya, claro. Pero es que sparring de los pros, claro, un puñetazo un pro no es un puñetazo un amateur. ¿Cómo se siente, eh? O sea, ves blanco, negro, sí, colorines. De todos los colores. Y vuelves, claro. Sí. No, es muy distinto. Sí, no sé. De hecho, yo creo que Jiu-Jitsu, o sea, es como la cosa más adictiva que puedes hacer del rollo de fighting, yo diría. Además, también, otra cosa que me autoconvenció es que tú no ves peleas de gente con 50 años en kickboxing, ¿sabes? En plan, no hay. No hay. Pero sí ves a competiciones de gente jiu-jitsu de 50 y de 60, en plan, y más. Fácil, sí, más, pero quiero decir, que no ves a dos personas de 50 compitiendo, que es una categoría llena de gente. Y que compiten. Sí. De que si compitieran contra ti, también te ganan. O por supuesto, vamos, o sea, me revientan. Sí, no hay problema. Es como que o sea, no da igual de edad, no pero da mucho menos que en kickboxing, ¿sabes? Sí. Eso está muy guay. Eso es verdad. Sí. Puedes durar mucho tiempo entrenando. Sí. Solo tienes que tampoco no ir a lo loco, porque también te puedes, como en cualquier deporte, te puede hacer daño si claro. vas a lo loco. Como yo, ¿no? Igual de loco. Sí, bueno, a ver, ahorita has llevado un par, ¿eh? Sí. También cuando me acuerdo que yo estaba en kickboxing tal, me había sacado el cinturón negro y dije, voy a probar otra cosa. Fui a Jiu-Jitsu, un cinturón blanquito, aparece otro blanquito y digo, bueno, va a ver. Yo no tengo skills, ¿sabes? Entonces de repente me coge, pim pam, 15 segundos, me ahoga. ¿Te tienes que rendir? Digo, wow. ¿Qué ha pasado? Esto está guapo, ¿sabes? Pero porque era azul, o sea, era blanco, no era ni azul ni negro. Sí. ¿Qué es lo que más te mola a ti de Jiu-Jitsu? ¿Qué es lo que más me mola a mí de Jiu-Jitsu? Creo que me mola mucho que gente que no cree, que yo crea que no me podría tapear en mi vida, tapear es hacerte rendir, que venga y te mate. O sea, que no tengas ni una opción. A mí eso es lo que más me gusta. Suena raro, ¿eh? Pero Suena masoca. Suena masoca, pero es eso. Sí. O sea, ir a una clase y que te toque contra un adolescente que tiene una cinturón azul. Y dices, bueno, a ver, le quito 15 kilos de músculo fácil. O sea, fácil que lo cojo así y lo mato. Y no, nada que hacer. O sea, nada que hacer como de acabar sudando y muriendo y que no puedes respirar. No has podido hacer nada. Eso mola mucho. Sí. Y la superioridad que tiene bueno, los cinturones van blanco, azul, morado, marrón y negro. Y hay como cuatro cintas en cada uno de los cinturones. En plan, puedes llegar hasta 4, como azul, 4 nivelitos de azul. Sí, 4 nivelitos de azul. Entonces, cuando luchas siendo blanco, como tú y yo, blanco, 3 tiritas. 3 tiritas. Cuidado. Blanco, tercer nivel. Que nadie se piense que somos blanco, primer nivel. Cuando luchas con un morado, con un marrón, un negro, es como increíble lo que hace contigo, ¿eh? Y suave. La superioridad que, en plan, no sé, yo eso, o sea, sí que lo hay en kickboxing, pero es diferente, ¿sabes? Porque en kickboxing, pues a lo mejor el que acaba de empezar, pues no alguna me pega, pero no sé, es como diferente, porque aquí literalmente hace
lo que quiere contigo, O sea, ¿sabes? Hay dos frases que me molan mucho que he oído en podcast, de hecho. Una, que era que no hay submisiones que pasen accidentalmente. Puñetazos sí, pero no vas a estar en un triángulo de gol accidental. Por lo tanto, viene del control. Y la otra es que Jiu-Jitsu va de quitar la free will a otra persona. O sea, cuando alguien es mucho mejor que tú te quita la posibilidad de decidir lo que pasa con tu cuerpo. Parece extremo, no lo es. No lo es. O sea, si te quieren tumbar, abrirte así y pegarte en la cabeza 2 horas, eso es lo que va a suceder. Y no vas a poder hacer nada. Eso es muy guay. Está muy guay. También está guay el día en que llega alguien que es nuevo, o que llega un mes, te va contra ti y vienes de luchar contra 3 cinturones azules que te han reventado y dices, pues voy a probar. Ya ves, tío. Voy a probar de finalizarte 10 veces en 1 minuto, a ver si puedo. Y luego tiras una técnica y dices, funciona, joder. Funciona. Funciona y fácil. Pero contra el otro no funciona. Yeah. Pero te debe venir de una milla atrás y... Es como el ajedrez. Debe venir y ya se prepara. Sí. Para cuando llegas ya. El ajedrez es una gran metáfora del jiu-jitsu. Vale, volviendo al tema de los nanomateriales, hay una pregunta que he visto hoy en un podcast de nanotecnología. ¿Vale? Entonces, bueno, tengo aquí más que se me habían olvidado. Vale. Yo no sé, lo tuyo es mucho más investigación, más que producción, entonces a lo mejor no tiene mucho sentido la pregunta. Pero bueno, tú estás intentando... me han ocurrido más preguntas. Tú estás intentando crear un nuevo nanomaterial, ¿no? En plan, bueno, tú tienes tu oro, ¿no? Y entonces tú vas ahí a la parte nano del oro, ¿no? Y entonces dices, pim, pam, te cambio las propiedades porque lo voy a usar para, yo qué sé, para un cable de un ordenador para que vaya trifásico. Yo qué sé. Por ejemplo. Entonces, tú tienes estos átomos, ¿no? Uh-huh. Y hay un montón de átomos en esta partícula de oro, ¿no? Entonces, ¿tú cómo cambias eso? Quiero decir, tú tienes tu partícula de oro, tienes, yo qué sé, 100 átomos. ¿Qué haces? ¿Cambias uno a uno las propiedades o cómo trabajas con eso? O sea, para cambiar las propiedades de las cosas tienes que o cambiar el tamaño, ¿vale? O la forma, o hacer mezclas. Por ejemplo, puedes hacer una partícula de oro que fuera tiene otro material. Y entonces ya empiezas a como mezclar las cosas. Vale. Entonces tú quieres cambiar la forma. Por ejemplo. ¿Vale? Y entonces, ¿cambias la forma de átomo a átomo? ¿O? Hay distintas maneras. Tú puedes hacer los materiales desde bottom-up, que se llama, lo tienes apuntado muy bien. Bottom-up, que es tú mezclas cocinas y de tu cocinar se hacen tus partículas. Y en función de cómo lo haces o de lo que mezclas, te sale una forma u otra. Vale. Sí. Bottom-up de abajo arriba. De abajo arriba. O sea, de lo mínimo, que son las building blocks, los átomos que están en otras cosas, los pones en su reacción, se unen y te forman tus nanopartículas. Como lo más básico. Como lo más básico, ¿no? Sí. Vale. Y top-down, que es, imagina que tú tienes una capa de oro, ¿vale? Pues tú vas pondré un láser, por ejemplo, pero puede ser también un producto químico o lo que sea, y tú rompes los trocitos y te lo haces de la forma que tú quieras. Y tú, por ejemplo, podrías como romper muchos trozos a la vez con este láser, sí, ¿no? Por ejemplo. O lo que a veces la gente hace es... Imagina, ¿tú sabes cuando quieres pintar el suelo? Se pone cinta y luego pintas y luego quitas la cinta. Sí. Pues se hace lo mismo a veces. Pondrías cinta que tenga agujeritos de tu forma. Hostias. Metes un producto químico que disuelva una de las dos cosas, o donde está la cinta o donde no está la cinta, y te quedas con el otro. Y se queda con la forma que tú has hecho con tu... Y así ya lo has alterado y ya has conseguido... Sí. Vale. Aquí en este grupo lo que hacemos siempre es bottom-up. En función de lo que mezclas, de la temperatura a la que cocinas. Es cocinar, ¿eh? Es como cocinar. ¿Y cómo, puedes describir un poco más el proceso de cocina? Sí, o sea, siempre hay como muchas maneras de... Pero normalmente tú lo que tendrás es un líquido que lo elegirás para que a la temperatura que vas a trabajar no se evapore. Por ejemplo, un líquido, por poner ejemplo. Por ejemplo, yo a veces he hecho síntesis en agua, porque son cosas que suceden a temperatura ambiente. O a veces he hecho síntesis en moléculas que se llaman top, fosfite o cosas así. Son moléculas muy grandes, que es un líquido que es como aceite, que eso a 300 grados no se evapora. Entonces tú, por ejemplo, te pones a 300 grados, le pones los ingredientes y ¡pum! Se hacen tus partículas.
hay muchas técnicas, no es solo mezclar, es como calentar hasta tal temperatura a la que empieza a hervir, por ejemplo, cambiar el aire que hay encima a vacío para que pase X cosa. Luego volver a poner aire, luego inyectar, pero inyectar rápido. Si inyectas lento no pasa, tiene que ser rápido. A la vez se está mezclando, normalmente tienes un bote y en el fondo tienes un imán. Y el imán va rodando y se va mezclando todo sin que tú tengas que hacer nada, etcétera, etcétera. Vale. Y esto, o sea, lo de los líquidos es lo que me dijiste que tú estabas haciendo en tu tesis del PhD, más o menos. En mi PhD, bueno, más o menos. Seira hablaba de síntesis. Sí. Que también se podría hacer. Vale. Lo haré un poco como de llegar hasta aquí, ¿vale? Vale. En mi tesis lo que intentamos hacer es ver las nanopartículas en líquido. Vale. Normalmente las nanopartículas hasta ahora se veían casi siempre secas. ¿Vale? Porque en el microscopio, yo utilizo un tipo de microscopía que se llama microscopía electrónica, que es para ver cosas muy pequeñas. La luz tiene un límite de lo pequeño que puedes ver, luego te vas a utilizar electrones en lugar de luz. Vale, pero un electrón, si hay aire, choca con el aire y no avanza. Entonces, dentro del microscopio está el vacío. O sea, el electrón sale, atraviesa el vacío, atraviesa tu muestra y llega a ciertos detectores que hay después. Hasta ahora, hasta hace 10, 15 años, casi siempre se veía seco y en el vacío. Es decir, si tú querías saber cómo interactuaban tus partículas en tu líquido, para tu aplicación no lo podías saber. Podías saber cómo era la nanopartícula. Entiendo. Y ahora hay un sistema... Solo limitaba mucho a la hora de aplicarlo, ¿no? Sí. Pero bueno, o sea, hay maneras de interferir, ¿no? Para interferir, bueno, deducir si la partícula es así va a pasar tal. Ahora hay un sistema que simplemente hacemos como un sándwich con 2 chips. Y en el medio de estos chips hay una ventanita muy pequeña de cristal muy fino. Cristal fino de 50 nanómetros. Es decir, es como una ventana donde el cristal, o sea, si lo mueves muy rápido se rompe. Y entonces a través de ese cristal podemos como ver una capa muy finita de líquido donde puede haber nanopartículas flotando, por ejemplo. Volviendo al ejemplo tuyo, si pusiéramos el líquido con todos sus ingredientes aquí dentro y calentáramos, podríamos intentar ver cómo se forman las nanopartículas. Vale. Que hasta ahora podías ver el antes y el después. O ir haciendo tus cocinitas y ir cogiendo un poco a cada paso y viendo lo que pasa, pero no es en el momento. Claro, no, te perdías el proceso. Exacto. Vale. Exacto. O también al revés, podemos poner nanopartículas y disolverlas y seguir en directo cómo se van destruyendo poco a poco. O cómo van cambiando de forma, etc. ¿Y algún campo de la nanotecnología que te gustaría así como investigar especialmente en él? A ver, a mí el tema de lo que se ordenaban solos, ¿sí? Que se llama self-assembly, o sea, autoordenamiento, me gusta muchísimo, aunque no es microscopía. Los palitos, pero se está empezando a hacer también en nuestro sistema, lo que no lo hacemos nosotros. Eso me mola. Pero eso tienes que hacerlo más bien en un postdoctorado o así, porque no tiene aplicación muy directa. Y si no, en rollo todo el tema de placas solares y así, hay muchos nanomateriales también ahí. Eso mola. O sea, intentar encontrar nanomateriales que captan mejor la luz y la transforman mejor. Eso mola. Y, si no, en todo el tema de drug delivery. Drug delivery es como hacer nanopartículas que te sirvan para llevar una drug o una medicina o lo que sea a un sitio en concreto. Por ejemplo, una nanopartícula que solo lo libere cuando llega a un tumor. O una nanopartícula que solo libere una vez traspasa la barrera cerebral, si la traspasa, que no suele pasar. O una nanopartícula que tal. Hostia, eso está guapo, ¿eh? Está guapo. Y ya hay muchas micropartículas que se usan para eso. Hasta en cremas de la piel. Sí, desde cremas de la piel a medicina. Sí, lo veía hoy en el podcast este. Es como, oye, que no... Yo qué sé, no es mi ámbito para nada, entonces estoy como muy alejado de eso, pero luego lo veo y digo, es que está revolucionando todo. Claro, es que mola mucho. Está en los cosméticos, en las placas solares, en la agricultura, para llevar drogas en tu cuerpo, ¿sabes? Medicinas, claro, sí. Una locura. Sí, pero esto está muy guay. Esto mola. Y parece como dentro de tu cabeza que estás haciendo un cambio importante, más que el ordenar palitos para hacer una tele mejor. Que igual cobrarás más. Porque igual te vendrá Philips y te dirá, a ver, si pudiéramos... Pero, bueno, Philips ya no hace teles, aunque las vende, creo que era Philips. No sé. Pero no estoy muy puesto en las teles. Sí, hay muchas empresas que han dejado de hacer productos de teles y así, para hacer productos de biomedicina, porque ganan muchísimo más pasta. Y
Pero me molaría mucho más hacer rollo, algo que tiene impacto, rollo. Sí. Algo que diga... Energía, salud, contaminación. Hay nanopartículas para intentar romper contaminación y que no sea tan contaminante, cosas así. Esto mola. Un montón de aplicaciones, ¿eh? Es una locura. Y si no, pues un Mediterranean vegan restaurante en California. Pues tío, si vas para allá, mándame un WhatsApp y voy a ir a entrenar jiu-jitsu y a comer ya un ves, poco de... hacemos versión 2.0 del podcast. Escucha. Te explico cómo va. Vamos, te explico ¿eh? cómo va el restaurante. Sí, anda que no. Y no es como muy difícil... O sea, una vez que tienes lo básico, es relativamente fácil cambiar de cosmético a biomedicina para una droga. Porque, o sea, como me cuento, es como saltar de un ámbito a otro, como relativamente no sencillo. Es que sería sencillo, pero cuando tú, por ejemplo, imagínate tú estás haciendo cosmética y consigues hacer una nanopartícula que te atraviesa la piel o que se consigue penetrar en la piel, por ejemplo, medio milímetro. ¿Qué es lo que tú quieres? Y ya está. Y entonces, a partir de ahí, tienes una manera de que libere su cosa con el tiempo. Imagínate que tú, dentro de eso, en lugar de ponerle cualquier cosa que puedes ponerla en cosmética, le pones una medicina o un tipo de molécula que te mate las células de ese sitio, por ejemplo. Claro. Y luego lo pones en un melanoma. Claro. Como que al principio la base más o menos es la como... base físico-química puede ser parecida del envoltorio que quieres crear. Y luego ya tienes que ver si tienes una manera de liberarlo en el sitio que toca. Me entiendo. Es más fácil en la piel que no que lo tengas que ingerir y que se libere en otro sitio. Pero se puede hacer. Eso suena bien complejo, ¿eh? Hay cosas que son muy molonas. Por ejemplo, hay gente que intenta hacer partículas de oro, porque el oro tiene 1000 aplicaciones, y tú las puedes hacer de manera que cuando les envías cierta onda de luz, se calienta. Entonces tú puedes hacer que estas partículas de oro tengan fuera un anticuerpo o lo que sea, que se engancha a una proteína en concreto que sabes que está más en tu tumor. Vale. Los de lejos, ¿vale? Te ponen en una máquina y te hacen ¡pum! Tiran la frecuencia o la onda que hace falta. Y dentro del tumor te lo cocinan. Porque está ahí enganchado y se calienta, se muere. Eso lo están intentando. Aquí en Utrecht, de hecho. Aquí, ya ves. Al menos sé que están intentando. Vale, y ¿sabes un poco de cómo utilizar la nanotecnología, los nanomateriales para parapléjicos? En plan, no sé, porque lo escuchaba en el podcast, en otro podcast. Bueno, si sabes, si has escuchado un poco de eso. Decía en el podcast como que mediante los nanomateriales, la nanotecnología, pues podías ver exactamente en el sistema nervioso qué estaba mal y... Bueno, no lo estoy explicando muy mal, seguro. Quizás, pero no lo sé. Es que hay tantos campos que no te harías una idea. Ya. O sea, es locura. Ya, bueno, pues si sabías de esa aplicación. Puede ser, pero no sé. Vale. ¿Qué opinas del Neuralink? ¿El Neuralink? ¿Qué es el Neuralink? En plan, joder, seguro, o sea, sí desde... Seguro sé lo que es, pero no. Y además con la base que tienes, seguro que se te ocurren cosas interesantes. El proyecto este que está desarrollando Elon Musk, te lo pones en el cerebro, tal, con 72 electrodos y que se streamea música, aprendes idiomas, nuevas habilidades. ¿En serio? Sí, sí. Eso lo deberías saber mejor tú casi. ¿Eso es posible o no? Sí, pero yo lo sé porque me gusta, pero no porque no lo enseñe en la carrera. Pero como que la base de... No sé. ¿Que no te suena que subió hace poco, bueno, hace un par de meses, un vídeo con un cerdo que registraban los disparos de neuronas y luego tenían un mono que estaba jugando con la mente a un videojuego, en plan, así, jugando, porque lo controla... Pues no lo he visto. ¿No? No. Pues te lo pasaré. Está... En plan, como tú tienes mucho background de física y de química y tal, pues no sé, a lo mejor... Pero eso es muy complejo, es que el cerebro se te va a la cabeza. Sí. Hostia. Está interesante, ¿eh? Hostia, estás jugando un videojuego. Sí, está. La cabeza. Era un videojuego de bolitas, ¿sabes? Pero me flipa igual, ¿eh? Sí, estaba bien guapo. Lo que pasa que va mucho, o sea, va más lento de lo que él esperaba, porque él dijo que como de... sorpresa. Como para 2030, que todo el mundo lo iba a tener y que iba a funcionar de la hostia y tal, y que se van despacio, pero está bien interesante el proyecto. También como que se le criticó mucho porque decía que iba genial los avances y luego publicó un cerdo y ya está, y cómo disparaba las neuronas y decían que estaba muy... A mí me flipa bastante igual. A mí me parece que está guay. O sea, igual la gente se esperaba que te lo conectaría y ya está. Yo qué sé, y estaría scrolling en Instagram. Ya.
Pero está guapo, ¿eh? En plan, tiene mucho Bueno, potencial. scroll en Instagram igual lo puedes hacer. O sea, si se puede jugar, también debes poder clicar arriba y abajo. Sí, sí, sí. Luego también dice que se va a poder streamear música, aprender idiomas. ¿Directa a tu cabeza? Sí, sí, sí. Joder, ¿Sabes? no entiendo muy bien. Como un chip pequeño, no tengo ni puta idea de cómo funciona, o sea, de qué está compuesto, y luego tiene 72 electrodos, o sea, como 72 pelos, ¿vale? Súper, súper finos, bueno, más finos que el pelo. Me estoy imaginando una serie mala de Netflix de ciencia ficción que te mueres. Black Mirror. Y entonces, pues, Black Mirror está bien. Con eso conectado ahí, pues bueno, pues tienes distintas aplicaciones, en plan, aprender. Luego también tiene aplicaciones para, pues, el Alzheimer, tal, tipos de trastornos. Vale, eso está guay. O sea, aprender, pues si me pueden enseñar Jiu-Jitsu, pues mejor. Claro. Pero empieza así como el proceso, ¿no? Imagínate, llegas ahí, ya está, ya soy cinturón negro, ¿sabes? Ya, pero ya lo eres. Además, eso despierta como un debate ético bien, bien grande el Neuralink, ¿no? Porque al principio lo van a tener solo los ricos. Claro, es lo que yo estaba pensando. O sea, el acceso, es lo de siempre. Claro. No sé, ¿qué opinas tú de eso? De ricos para ricos. Claro. Entonces, claro, se crea como si fuese la ingeniería genética creando dos especies, pero con Neuralink. Los que aprenden un montón de idiomas así, un montón de skills, y los que no. No sé, ¿qué te despierta a ti este? A mí las cosas de ricos para ricos nunca me gustan, así que mal. No, yo siempre opino lo mismo. Estas cosas si las haces bien, pero debería haber alguna cosa detrás que diga, vale, está muy bien, pero no vas a ponerte a aumentar humanos o al menos hasta un límite. Ya. Porque no puedes tener... No está bien, simplemente. O sea, está bien que lo desarrolles, pero... Como proyecto así de investigación, ¿te parece bien? Sí. Está interesante. Uh-huh. Pero sí, no. O sea, limitarlo a una élite, no. Simplemente que no lo usen y ya está. Tampoco no les hace falta. ¿Sabes? Está curioso el tema ese. Siempre lo apunto ahí porque siempre es como un... La cosa es, sí, es que si te pones a pensar, ya. O sea, tiene aplicaciones que estarían perfectas esta. Por ejemplo, tú te vas a... De hecho, es que esto se puede usar no para los ricos, es mejor para los pobres. Tú, si tienes... De golpe te puedes ir a sitios donde la educación es mala y en un momento generar médicos, cirujanos, expertos en ingeniería y que se puedan hacer sus cosas. Bien. Ya ves, sí. La cosa es que no funcionaría así. Ya. O vas a esa parte de la población donde la educación no está desarrollada, les pones el chip y ¡pam! Igualados. Eso también está mal. Porque, ¿sí? En primer lugar, o sea, la educación no debería depender de si les puedes dar un chip. Bueno, sí, pero bueno. Era algo que se me ha ocurrido así demasiado rápido, a lo mejor así muy impulsivo. Y además tampoco la gente no necesita tener, o sea, una educación muy alta para estar bien en la vida, ¿sabes? Éticamente es muy raro esto, porque luego les dirías, ¿lo quieres? Y probablemente mucha gente diría que sí, pero no es porque sí que quieran un implante en la cabeza. Dirían que sí, porque no tienen acceso a una educación y por lo tanto su única opción es que no metas un implante en la cabeza. ¿Tú te lo pondrías? Yo sí. Sí. No te lo has pensado ni un segundo. A ver. Y te lo he vendido en 20. Si me lo venden será seguro, ¿no? Digo yo. Sí, claro. Si me aseguran que está seguro, pues claro. Adentro, ¿no? Como la cocaína hace 70 años, cuando Freud decía, vamos a curar la depresión, te lo venden porque es seguro. Pero esperaría que hoy en día los estándares sean un poco más altos. Pero lo han dicho muy rápido, ¿eh? Sí, claro. O sea, que tú te conviertes en cyborg en un momento. Sí. ¿Tú no? Yo no. No. Bueno. De momento. No, hasta que llegara yo un día y te ganara en Jiu-Jitsu y al día siguiente ya en Neuralink. Voy a ganar a todo. Triple black belt ahí. No, pero ¿por qué no? No sé, tío, es que... Podría hacer más cosas en la vida si tuvieras que estudiarlas menos. Pero también el proceso de estudiar es como el... Pero nadie te lo quita. Si lo quieres tener, tú lo podrías tener. O sea... No lo sé, ¿eh? O sea, quizá en el momento no está mal rollo la cosa. Pero no sé, es como... ¿Por qué? Claro, también se puede hacer la analogía con que, vale, no te quieres convertir en un cyborg, pero llevas un teléfono contigo siempre, ¿no? Pero es que estaba pensando, yo es que soy un homo sapiens, ¿sabes? En plan, me gusta mucho ser un homo sapiens. Es como... No sé, yo puedo dejar el móvil en casa, pero yo no sé si podría pagar el chip también, porque no sé cómo funciona. No sé si existiría esa opción.
y no sé Ya. si realmente lo estaría pagando, ¿sabes? Ya. Que me quiero ir al bosque a reflexionar y a meterme en una tienda de campaña, pero no puedo pagar eso. A lo mejor me están espiando, tío. Con un casco de aluminio. Que vienen los marcianos. Pero por primera vez serviría quizás, no sé. O sea, No lo sé. O sea, es demasiado complicado. También no creo que lo veamos esto. ¿Tú crees? Y los más dice que lo vemos. Sí, lo más también fuma porros en podcast. ¿Sabes Claro, lo que quiero dice que decir? se nos ha fumado uno, ¿eh? Eso que nosotros sepamos. No tiene pinta de ser una persona que fume. No le da tiempo, entonces, a tantas cosas, tío. No sé yo. ¿Tú crees? Tiene cara. Hacer cosas sin fumar. Tiene cara de hacer lo que le dé la gana. O sea, si quiere fumar y hacer cosas, lo hace. Tío, Cuando lo hace, bajan las acciones, baja el Bitcoin y baja todo. ya, Da tío, igual. ¿tienes dinero en Bitcoin? ¿Qué va? Nada de bolsa ni... ¿Qué va? ¿Tú? Yo sí. Sí. Sí, yo me descargué Twitter solo para ver qué pasaba con mi dinero. Y se ya bajaba. El otro día descubrí que hubo una competición hace igual 10 años en las que de un típico juego un videojuego de estrategia. Y el primer premio eran 1.000 euros, el segundo premio eran 700, el tercero eran 500, el cuarto eran 100 y el quinto eran 25 bitcoins. Hostias. Porque en ese momento eran como 1 euro. Ya. Ya creo que era como 1 millón. Ahora que valían, Sí, sí. si la gente se los había Sí, quedado, ahora están por 50.000. pues imagínate. Claro, ves eso y dices, hostia, necesito al menos un trocito de moneda. Pero me da mucha pereza porque hay que saber mucho lo que haces, creo. ¿No? Mira, tío, a mí, como contraargumento a esa pregunta, vi hace poco un pavo que tenía un hámster, ¿vale? Ajá. Entonces, el hámster pues tenía una rueda y luego tenía 2 tubos, ¿vale? Entonces, el hámster se subía en la rueda y la rueda tenía pues como si fuese un reloj, ¿no? Diferentes señalizaciones y cada uno era una criptomoneda, Hostia. ¿vale? Y luego un tubo era comprar y otro tubo era vender. Pues creo que duplicó el dinero en un par de semanas. Pero eso es ¿sabes? suerte. Claro, pues eso te quiero decir. Ah. En plan, no sé, bueno, tampoco, yo no soy aquí formado en criptomonedas ni nada, pero mi sensación es que, pues bueno, que a lo mejor sabes mucho, pero si no eres de estos que están en la cima, de que controlan lo que pasa, que tienen un montón de influencia, como Elon Musk, ¿no? Que pone un tweet de lo que va a pasar con Tesla y pasa eso con Tesla, ¿sabes? Yeah. Si no eres alguien que está ahí arriba, o un gran inversor, en plan Warren Buffett o algo así, me da la sensación de que con mucho control no tienes, ¿sabes? En plan, o sea, puedes meter y a lo mejor te va bien, a lo mejor te va mal. Yeah, no sé, es que no sé si funciona analizando las tendencias y ir vendiendo y comprando como la gente hace en la bolsa, que se entrenan primero y luego como en función de la forma que ven. Yo no sé, yo soy... Bueno, a lo mejor es porque, o sea, yo metí y me está yendo... ¿Pero cuánto genial. metiste? No metí mucho, bueno, no lo voy a publicar por aquí. ¿Cuánto Pero- dinero tienes en el banco? Pero hice, bueno, en 7 meses he incrementado el 30%. Ah, muy bien. Que Pero está- porque has holded, o sea, te has quedado con lo mismo que tenías y has ido esperando. He cambiado algunas cosas, pero sí, sobre todo eso. Pero en plan, yo qué sé, a lo mejor ha sido suerte, ¿sabes? Y claro, seguro que saber los palitos y la Claro. selección está bien, pero... Ahora, supongo que también si está de moda, ahora está subiendo Ya, sí. en general. Sí, seguro. Pero hay 1.000 criptomonedas, ¿no? Sí, hay muchísimas. Se da pereza. Sí. Yo tengo en las que están más grandes y ya está. Soy más tío de bolsa. la Tienes un cripto. trozo de Bitcoin. Pequeño, pero sí. Seguramente como 0,00 algo. No, la verdad es que no es suficiente. Joder, pero no sé. A lo mejor es porque Tampoco soy... tiene que ser muy difícil. No, eso porque iba lo a- hace demasiada gente. Eso iba a decir, que el plan invertir es facilísimo. Sí, claro. Es apretar un botón. Invertir siempre es muy fácil. Sí, La sí. cosa es que te devuelva lo que toca. Sí, pero no sé, en plan, a lo mejor es por mi desconocimiento, pero así desde, yo qué sé, todo el background que tienes de cosas, seguro que sería para ti todo fácil. Eso. Pero A lo mejor estoy sesgado, pero bueno. No lo sé, no creo. O sea, supongo que cuanto más sabes de números, mejor puedes analizar lo que pasa. Claro. También es jugarte dinero. Sí. Te da pereza. No, pero me molaría, tener rollo. Un trocito de criptomoneda. Yo si quieres ahora Te te hago, sientes en el groove te hago un tutorial ahora cuando acabe el podcast. ahora o mañana. Vale. ¿Qué más cosas teníamos aquí para hablar? ¿Quieres comentar algo? ¿Se te ocurre algo? ¿Se te pasa algo por la cabeza? No sé, la verdad, no tengo mucha experiencia en el podcast. Así que... Yo a veces, tío, mira, estas son las referencias de un artículo. A veces, pues, simplemente tiro por lo que sale.
Esto es de Mindfulness y Self-Regulation. Yo sé que no es tu rollo, tío, pero algún día tienes que darle un intento. Mindfulness. Al mindfulness. Sí. Yo una vez leí que el mindfulness era full bullshit. Eso no es. ¿Qué va? No, está bien. Ahora está mejor. Porque antes los metaanálisis, yo creo, desde mi punto de vista, es porque no había suficientes tools, máquinas, elementos científicos para estudiarlo, porque ahora cada vez está más top. Cada vez hay más evidencia de que funciona. Pero ahora, ¿cómo lo definirías? Porque yo he visto como 3 definiciones distintas. Yo mindfulness, estoy haciendo un trabajo ahora de mindfulness, ojo que veo con la preparación, con la introducción preparada, lo definiría como focalización, plan, atención. Que puede ser la atención a cualquier estímulo, ¿sabes? Plan, estoy escuchando, yo que sé, un piano, la total atención a eso, ¿sabes? Estás escuchando tu respiración, la total atención a eso, ¿sabes? Plan, y luego dentro del mindfulness ya estaría la meditación, ¿sabes? Pero no todas las... O sea, no tiene por qué ser meditación, ¿sabes? Yo que sé, Jiu-Jitsu puede ser mindfulness, ¿sabes? Yo diría que es mindfulness. Porque es... plan, cuando empiezas a hacer sparring, estás totalmente focalizado en lo que estás haciendo. No piensas en nada, estás ahí. Y eso pues tiene un montón de beneficios para la salud, para la atención, porque claro, si tú estás más atento en lo que estás haciendo, eres más productivo en ello. O sea, esto sí que tiene sentido, pero en la salud no sé. No lo sé relacionar, ¿sabes? Dentro de mi cabeza. Pues, por ejemplo, para la regulación emocional y tal, pues, de hecho, de eso estoy haciendo el trabajo. O sea, que en un mes o así... En un mes hacemos otro podcast y te cuento... Sobre mindfulness. Pero tengo un vídeo, tío, en el canal de beneficios de la meditación y tal. ¿Cómo te lo paso? Te quita el frío. ¿No? Sí, pero eso es más la respiración. En plan, eso es como otra cosa diferente. Ya, supongo. En plan, o sea, puedes hacer mindfulness, estamos hablando del método Wim Hof, de respirar, pero puedes, o sea, los ejercicios de respiración no tienen por qué ser mindfulness. Sí. Bueno. Pero o sea, puede hacerlo respirar y estar pensando en la lista de la compra. Bueno, mejor si... Bueno, no, iba a decir mejor si te focalizas en la respiración, pero no he leído si eso altera el efecto, siendo objetivos. Así que no sé si piensas la lista de la compra funciona igual, pero bueno. Está interesante. Sí. Podemos ahí desarrollar un nanomaterial, tío. No creo. No. El nano mindfulness. Bueno, No creo. Pues, como siempre, dejo al invitado despedirse, así que, pues, si quieres... ¿De la gente? ¿De la gente? Sí, claro, de los oyentes. ¿Qué tipo de oyentes tienes? Pues no sé, la verdad que las estadísticas no pone ahí su perfil, ¿no? de sus objeciones. Bueno, un poco la gente de España, de Madrid, yo creo que nos escucharán. Pues, adiós. Probad Jiu-Jitsu una vez o dos. El primer día es duro, creo. Probad Jiu-Jitsu 2 veces. Si no os convence, os ponéis a escuchar podcast de Jiu-Jitsu y en una semana volvéis a estar dentro. Y ya está. Espero que os hayáis entretenido al menos. Muchas gracias por venir.